Hola, soy Alicia y te voy a enseñar las principales palabras y frases en español para el día a día y los viajes. Los vídeos de español para principiantes hablantes de inglés tienen subtítulos en español y en inglés. Puedes alterar la velocidad de reproducción de YouTube si prefieres el vídeo más lento. Hola, ¿qué tal? En este vídeo de español para extranjeros vamos a indicar el vocabulario de los idiomas más hablados en el mundo y algunas frases para que puedas indicar tus aptitudes lingüísticas en español. Antes de empezar, te quiero indicar que en español, cuando decimos idioma, normalmente nos referimos a una lengua extranjera, mientras que si decimos lengua, puede ser la lengua materna o puede ser una lengua extranjera también. Así que vamos a ver el vocabulario de idiomas en español. Inglés, español, portugués, alemán, francés, italiano, ruso, chino, japonés, hindi, bengalí, swahili, árabe. Y ahora vamos a ver las frases para que indiques que hablas un idioma y si lo hablas bien o no. Y nuestro ejemplo va a ser el idioma ruso, porque me gusta mucho el idioma ruso y aparte así practicamos también la pronunciación de la letra R al principio de palabra que se hace con la vibración de la lengua dentro de la boca. Así que vamos allá. Mi lengua materna es ruso. No hablo nada de ruso. Hablo un poquito de ruso. Hablo un poco de ruso. Estoy aprendiendo ruso. Hablo ruso más o menos. Hablo bien ruso. Hablo muy bien ruso. Aprendo ruso para, y después de para vas a agregar o un verbo en infinitivo, por ejemplo, aprendo ruso para viajar, o puedes agregar un sustantivo, aprendo ruso para los viajes. Y con eso tienes el vocabulario de idiomas importantes del mundo en español y también frases para indicar tu conocimiento de los idiomas. Hola, espero que te haya gustado este vídeo. Si te gustó, tienes más contenido totalmente gratuito para seguir aprendiendo español desde cero y con explicaciones en inglés. En la descripción del vídeo tienes vídeos, audios, PDF y también un curso online de autoaprendizaje con certificado y explicaciones en inglés. Y si te gustó este vídeo, deja tu me gusta, suscríbete al canal y también deja tu comentario. Indícame qué es lo que te gustaría aprender en español y así puedo crear contenido adaptado a los deseos y a las necesidades de mis estudiantes. Muchas gracias por tu apoyo y espero que te lo pases muy bien aprendiendo español.